La casa había sido abandonada por años, sus ventanas tapadas, sus puertas selladas por mucho tiempo. La ciudad hablaba de ello solo en susurros, sus palabras llevando una mezcla de miedo y cautela. Una vez, había sido la casa más grande de la zona, una extensa finca encaramada en las afueras de la ciudad, rodeada de imponentes robles y un jardín sobre cultivo. Pero con el paso del tiempo, comenzó a deteriorarse, y los rumores se extendieron. Nadie sabía la historia completa de lo que le pasó a la gente que una vez vivió allí, y después del incidente, sea lo que fuera, la casa había quedado para pudrirse. Una noche, cuando la lluvia cayó en sábanas, un joven llamado Ethan se encontró de pie al pie del largo y sinuoso camino que llevaba a la puerta principal. Había oído las historias sobre el lugar. La casa que nadie se atrevió a entrar. La casa que tenía la reputación de ser maldecida. Pero para Ethan, un alma inquieta sin lazos con ninguna parte, esos rumores no importaban. Estaba cansado, frío y necesitaba refugio. La casa estaba allí, oscura e imponente, como un monumento que se avecinaba a algo olvidado desde hace mucho tiempo. Para él, no parecía más que un edificio viejo. Dudó un momento antes de pisar el camino. La lluvia comenzó a llover más fuerte, y su abrigo se empapó mientras se dirigía a la entrada. La puerta principal era pesada, gimiendo en sus bisagras mientras él la empujaba abierta, el sonido inquietante en la quietud de la noche. El olor del moho lo golpeó inmediatamente, un olor húmedo y húmedo que parecía venir de los mismos huesos de la casa. En el interior, el pasillo se extendía ante él, tenuemente iluminado por la pequeña luz de la luna que goteaba a través de las ventanas agrietadas. Las paredes estaban forradas con papel pintado pelado, sus patrones descoloridos apenas reconocibles bajo capas de polvo. El piso debajo de sus pies crujió con cada paso, como si la casa estuviera gimiendo en protesta por su intrusión. Pero sin embargo, Ethan siguió adelante, la idea de calor y refugio más apremiante que cualquier superstición. Habitación tras habitación que exploró, cada uno más decaído que el último. Las ventanas estaban cubiertas de mugre y telarañas, los muebles, lo poco que quedaba, estaban rotos o pudriéndose. Estaba claro que la casa había quedado intacta durante décadas. Sin embargo, había algo extrañamente cautivador al respecto. A pesar de su deterioro, había una extraña belleza en su decadencia, una elegancia casi triste que se aferraba al lugar como un recuerdo olvidado. A medida que pasaban las horas, la inquietud de Ethan crecía. No podía sacudir la sensación de que la casa lo observaba, el peso de sus habitaciones vacías apretándole como una marea lenta y sofocante. No dejaba de mirar por encima del hombro, como si no estuviera solo. Pero cuando se giró, el pasillo permaneció tan vacío como siempre. El silencio era tan profundo que era ensordecedor, puntuado solo por el crujido ocasional de la casa asentándose. No fue hasta que llegó a la parte de atrás de la casa que se encontró con algo extraño. Un pasillo que no aparecía en la planta. Era estrecha y tenue, sus paredes estaban cubiertas de sombras. Al final había una puerta, ligeramente entreabierta, y aunque el resto de la casa había estado sin vida, esta habitación parecía diferente. El aire era más frío aquí, y había una quietud casi tangible que hizo que su aliento se cogiera en su garganta. Ethan se paró delante de la puerta, con la mano sobre la perilla. Su piel se pinchó, su corazón latía en su pecho. No tenía explicación de por qué se sentía atraído, solo que la puerta parecía llamar a él. Algo al respecto se sentía inacabado, como una historia que dejó incalculable. Empujó la puerta abierta, y al crujir, la temperatura en el pasillo bajó. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, una tenue luz que se derramaba desde una sola ventana rota. El vidrio se rompió en varios lugares, telarañas a través del marco, sin embargo, de alguna manera todavía se las arregló para dejar entrar la menor cantidad de luz de la luna. La habitación era estéril, a excepción de algunos muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. El polvo estaba espeso en el suelo, y el aire llevaba una fuerte sensación de abandono, como si esta habitación se hubiera dejado a toda prisa. Pero no fue el mobiliario ni el polvo lo que llamó su atención. Era el piso. En el centro de la habitación, un pequeño trozo de tierra había sido perturbado. El polvo había sido raspado,
dejando tras de sí un leve contorno de pasos. Las huellas no eran frescas, pero todavía eran visibles, como si alguien se hubiera parado recientemente en el mismo lugar. El corazón de Ethan aceleró, sus ojos corriendo hacia las esquinas de la habitación, buscando cualquier signo de movimiento. El silencio parecía extenderse para siempre, el zumbido de la casa apretándole. Se adelantó, atraído por el trozo de tierra. Su mente corrió con preguntas: ¿quién había estado aquí? ¿Por qué el suelo se alteró así? Extendió la mano, sus dedos pastando el polvo. En el momento en que hicieron contacto, se congeló. Un escalofrío corrió por su columna vertebral, los pelos en la parte posterior de su cuello de pie en el extremo. Su aliento se aceleró mientras un zumbido bajo llenaba la habitación, vibrando a través de sus huesos. Fue un sonido tan débil al principio que pensó que era solo su imaginación, pero luego se hizo más fuerte, más profundo, casi como si las paredes estuvieran susurrando. De repente, la habitación se sintió más pequeña, sofocante. La visión de Ethan se desdibujó a medida que el aire se hacía más espeso, más pesado, presionando sobre él. El sonido de su propia respiración se sentía distante, ahogado por el zumbido creciente. Su pulso se aceleró, y el impulso de irse lo abrumó. Pero cuando se volvió para ir, sus ojos se asomaron hacia la ventana. Durante una fracción de segundo, lo vio, una figura que estaba detrás de él en el reflejo del vidrio agrietado. Se dio la vuelta, pero no había nada allí. Solo aire vacío. Su corazón latía en su pecho, y sus piernas se sentían débiles debajo de él. El sonido del zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor ahora. Las paredes parecían pulsar, y la temperatura bajó aún más. El aliento de Ethan formó nubes de niebla en el aire, y sintió que una abrumadora sensación de temor se asentaba sobre él. Sin pensar, corrió a la puerta. Pero a medida que se acercaba a la manija, el aire crecía espeso, pesado contranaturalmente. La puerta no se movía. Era como si algo lo estuviera manteniendo cerrado desde el otro lado. El pánico entró, sus manos temblando mientras luchaba por girar el mango. El sonido del zumbido se intensificó, vibrando a través de todo su cuerpo. Entonces, la puerta se cerró por sí sola. Ethan se tropezó de nuevo, su respiración viene en jadeos poco profundos. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, las paredes crujiendo y gimiendo como si algo estuviera dentro, moviéndose poco más allá de su alcance. El piso debajo de él se movió ligeramente, y sintió como si la misma casa estuviera viva y consciente de su presencia. Se volvió hacia la ventana, su mente le gritaba para escapar, pero el reflejo en el vidrio agrietado sostenía su mirada. Una figura estaba detrás de él, su cara pálida y distorsionada, sus rasgos retorcidos en un grito silencioso. Era la misma figura que había visto por el rabillo de su ojo. Pero esta vez, no fue solo un reflejo. Era real. Ethan se volvió rápido, pero la cifra se había ido. Su mente giraba en confusión, las paredes pulsaban con un ritmo antinatural. El frío era insoportable ahora, y su aliento llegó en ráfagas irregulares. Algo estaba mal profundamente, fundamentalmente mal. La temperatura siguió bajando, sus dedos entumecidos mientras golpeaba la puerta, desesperado por escapar. Pero por mucho que lo intentara, no se abría. El aire a su alrededor se engrosó, arremolinándose como una tormenta dentro de la habitación. El sonido de los susurros se hizo más fuerte, las palabras ininteligibles, pero llenas de una sensación de presagio. Podía sentir la presencia detrás de él otra vez, el peso de ella presionando en él, acercándose. La casa gimió, sus vigas de madera crujían en protesta. El pulso de Ethan tronó en sus oídos cuando su visión comenzó a difuminarse. Sentía la presencia acercándose, la oscuridad tragando la habitación entera. Los susurros se hicieron más fuertes, luego se detuvieron de repente, reemplazados por un silencio ensordecedor. Y entonces, tan rápido como todo había comenzado, la casa se calmó. El peso opresivo se levantó del pecho, y por un momento Ethan pensó que era libre. Volvió hacia la puerta, con la mano temblando mientras se acercaba a la manija. La puerta se abrió con facilidad. Pero cuando entró en el pasillo, la casa ya no era la misma.
Las paredes, una vez cubiertas de polvo y decaimiento, eran ahora prístinas. El aire todavía estaba espeso con el olor a moho, pero el pasillo había cambiado. El suelo estaba limpio, las ventanas ya no estaban rotas, y las puertas conducían a habitaciones que de alguna manera eran familiares. Y en cada reflejo, en cada cristal, vio la misma cara mirándolo. El de la ventana. No era suyo. Sala tras habitación que Ethan exploró, cada uno más decaído que el anterior. Las ventanas estaban cubiertas de mugre y telarañas, los muebles, lo poco que quedaba, estaban rotos o pudriéndose. Estaba claro que la casa había quedado intacta durante décadas, pero había algo en el aire interior que lo hacía sentir reciente. Como si la casa solo estuviera esperando a que caminara por sus puertas. Las paredes parecían presionarlo mientras se movía más adentro, el silencio pesado, grueso, como si la casa misma estuviera aguantando su respiración. No había señales de animales, ni ratas o insectos corriendo. Nada se movió, excepto la ocasional ráfaga de viento que gime a través de las grietas en el bosque. No podía sacudir la sensación de que la casa lo estaba observando, incluso cuando se sentía como si fuera el único ser vivo que quedaba. Cuanto más profundo fue, más opresiva se volvió la atmósfera. El aire se hizo más frío, un escalofrío que se metió en sus huesos. Ethan tembló, pero siguió adelante. Su mente estaba decidida a encontrar una habitación para descansar por la noche, pero algo le dijo que cuanto más profundo fuera, más difícil sería irse. Pasó lo que parecía los restos de una sala de estar, una araña rota que colgaba de una sola cadena, un sillón grande y en descomposición frente a una chimenea colapsada. El polvo y la suciedad se aferraban a todo, sin embargo no había telarañas. Estaba demasiado limpio para algo tan viejo. Se arrodilló junto al sillón y pasó los dedos por el polvo, sorprendido por lo suave que se sentía, como si no hubiera sido perturbado en años. Y sin embargo, una huella distintiva en el polvo llamó su atención, una huella de mano, débil pero inconfundible, justo debajo del reposabrazos. Ethan se puso de pie rápidamente, su corazón golpeando en su pecho, y retrocedió, de repente inseguro si realmente quería estar aquí. Un crujido bajo resonó a través de la casa, casi como si le estuviera llamando más lejos. Sus instintos le gritaban que se fuera, pero no podía. Algo lo mantuvo enraizado en el lugar. El pasillo se extendía hacia adelante, angostándose mientras conducía más profundo a la casa. Algo sobre la oscuridad que se avecinaba parecía pulsar con la vida, como un latido del corazón. Sentía los pelos en la parte posterior de su cuello de pie en el extremo. La casa estaba viva, viva con recuerdos, con fantasmas de un pasado que había sido enterrado por mucho tiempo. Y le estaba esperando. Con un suspiro, se dio la vuelta y caminó por el pasillo. No había vuelta atrás ahora. Las sombras parecían seguirlo, extendiéndose más con cada paso que daba. Las paredes se sentían sofocantes, presionando más cerca hasta que el pasillo terminó en una pequeña puerta. A diferencia de las otras habitaciones, esta puerta no estaba abierta. Era sólido, intacto. Un viejo pomo de latón brillaba débilmente en la tenue luz, como si hubiera sido pulido recientemente. No había cerradura, ni señales de negligencia. Esta puerta, a diferencia de las otras, parecía ser cuidada. Una sensación espeluznante de curiosidad se arrastró por su columna vertebral. Se acercó a la perilla. Se volvió fácilmente bajo su control. La habitación era pequeña, oscura y húmeda. Parecía un armario de almacenamiento, pero había algo raro en él. Al entrar, el aire se hizo aún más frío, como si una brisa se hubiera arrastrado, pero ninguna brisa lo había tocado. El suelo estaba cubierto de polvo, pero no había parches perturbados, ni señales de huellas o movimientos recientes. Una gran ventana, agrietada en lugares, estaba en el extremo lejano, su cristal empañado con la edad. Pero allí, acostado en el centro de la habitación, había algo que no debería haber estado allí, un espejo grande y viejo. Estaba enmarcada en oro empañado, su superficie se agrietaba y se rompía en lugares, pero era erguida y extrañamente bien mantenido. A pesar del estado de la casa, el espejo no reflejaba polvo, ni decadencia.
El vidrio resplandecía, casi invitante, como si le estuviera haciendo señas más cerca. Ethan sintió que su pulso se aceleraba. Se sintió atraído por ella. Lentamente, se dirigió hacia el espejo, su reflejo comenzó a tomar forma dentro del cristal. Pero a medida que se acercaba, notó algo que le hacía rechinar el estómago, su reflejo no se movía como estaba. Su propia imagen persistió por un momento más de lo que debería tener, mirándolo de nuevo con los ojos vacíos. Un frío escalofrío corrió por su columna vertebral. Extendió la mano, con los dedos cepillando el vidrio, y durante una fracción de segundo, el reflejo se movió sin él. La imagen en el espejo sonrió. Ethan se tiró la mano, el corazón martilló en el pecho. Su reflejo estaba congelado, mirándolo, como debería. Se volvió rápido, pero no había nada detrás de él. Solo el cuarto oscuro. Sin presencia, sin sombras cambiantes. Solo silencio. Pero algo en la habitación había cambiado. El aire era más pesado ahora. Más opresivo. Se volvió hacia el espejo. Esta vez, su reflejo se había ido. En su lugar, había una figura parada donde su reflexión había sido una vez. Su cara estaba borrosa, distorsionada como si el vidrio se hubiera deformado bajo presión. Era alta, sombría, y su forma parpadeaba como una pantalla de televisión rota. Por una fracción de segundo, el contorno de la figura cambió, y entonces así de rápido se había ido. El corazón de Ethan palpitaba en sus oídos mientras tropezaba hacia atrás, y su respiración llegaba en jadeos poco profundos. El espejo. No era solo un espejo. Era una puerta. O al menos, algo estaba tratando de salir adelante. Se alejó, pero su pie golpeó algo en el suelo, enviando un fuerte ruido, resonando a través de la quietud de la casa. Miró hacia abajo para ver una pequeña caja de madera, medio enterrada en el polvo. Arrodíllate, la abrió con las manos temblorosas. En el interior, había una vieja fotografía amarillenta. Los bordes estaban rizados, la imagen se desmayó, pero no había duda de lo que representaba, una familia parada frente a la casa, sonriendo. Sus rostros fueron lavados por el tiempo, pero había un detalle que envió un escalofrío a través de Ethan. De pie en medio de la familia era una mujer, y ella estaba sosteniendo algo en sus brazos. Un pequeño y oscuro paquete. Tomó la foto con cuidado. La imagen había sido tomada hace mucho tiempo, sin embargo la gente en ella se veía así. Vivo. Y sin embargo, sus ojos eran extraños, halló un blinning. Como si no estuvieran realmente allí. Los ojos de la mujer, en particular, parecían mirarlo directamente, a pesar de que la fotografía era tan vieja. Un accidente repentino y agudo resonó desde el pasillo. Era el sonido de una fuerte caída, seguido de un sonido que hacía que su sangre se enfriara, rasguñando, arrastrando, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo hacia él. Ethan se puso de pie rápidamente, su respiración se acelera. Se volvió hacia la puerta, pero cuando su mano se acercó a la perilla, una fría ráfaga de viento sopló a través de la habitación, extinguiendo la débil luz que se filtraba a través de la ventana rota. La casa se había vuelto completamente oscura. El rasguño se hizo más fuerte. Más cerca. Y luego, una voz suave, distorsionada, como si viniera de detrás de una pared, susurró a la oscuridad: «No me dejes sola».